A dar comienzo a este diálogo. Es un diálogo que creo que es sumamente importante para el país y en cierto modo complementa uno que hemos tenido hace 2 semanas con la presencia en este mismo escenario de Jaime Durán Chuquimia, que es el gerente de la gestora pública de pensiones, con quien discutimos en parte lo que estaba haciendo la gestora y hoy día queremos dar la visión complementaria, que es justamente lo que podría hacerse sin atacar a la gestora, que es una política del gobierno, pero sin dañar a los fondos de pensiones, que como ustedes saben, son en realidad propiedad o pertenecen a los trabajadores y a los aportantes que durante más de 25 años ya han estado haciendo depósitos de largo plazo en las AFPs. Hoy hemos invitado a 3 personas muy conocedoras del tema. En primer lugar está con nosotros la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, que como ustedes saben es parte de un equipo de Comunidad Ciudadana que ha presentado un proyecto de ley precisamente para permitir el desarrollo de un sistema de pensiones competitivo que mantenga uno o dos de los fondos de pensiones privados con la gestora pública. En principio, el gerente de la gestora dijo, no tengo problemas, tenemos capacidad para competir, nos encantaría competir, pero claro, se escudó en la Constitución, dijo, la Constitución no nos permite. Ese es uno de los temas que seguramente vamos a reflexionar y trabajar ahora, ¿no? Entonces yo le voy a ceder el micrófono a la senadora Andrea Barrientos, agradeciéndole una vez más su presencia. Muy buenas noches, Roberto. Un placer para mí compartir con ustedes. Yo no soy especialista en el tema de pensiones, pero sí proyectista de un proyecto de ley que vemos y creemos que es bastante importante. Yo he estudiado filosofía y hemos estado trabajando bastante temas de género. La situación económica actual del país nos ha obligado a hacer análisis económicos a profundidad, tanto en lo macro como en lo micro, para poder entender cómo repercute este manejo arbitrario de la gestora ante los aportes de la gente que hoy lamentablemente representa menos del 17% de la formalidad en el país. ¿Cuál ha sido la lógica nuestra para poder impulsar este proyecto de ley? Primero, el acercamiento a la ciudadanía, una ciudadanía altamente preocupada por el futuro y el destino de los aportes. Y lo segundo, el momento crítico de la economía en la que se encuentra el país. Eh, Quisiera partir diciendo que las últimas semanas se ha evidenciado ya la posibilidad inminente de la crisis. Hoy día yo lo repetí varias veces en entrevistas. La pregunta no es si va a haber crisis o no. La pregunta es cuándo nos va a golpear la crisis, ¿no? O sea, en qué momento va a estallar la burbuja esta de protección que ha creado el gobierno y cuándo nos vamos a tirar contra la pared para ir con todo. En un principio yo me animaría a establecer que las políticas que ha implementado el gobierno, como la compra de dólares con tarifa especial a los exportadores, posteriormente la inseguridad que que han generado las declaraciones de varios miembros del gobierno, sobre todo el director de la ASFI. Además de eso, la ausencia de dólares en el país, hoy la crisis que asume el Banco Fácil, todo este escenario devela la inestabilidad del sistema financiero. Hoy día se ha aprobado en el Senado un crédito por 200 millones de euros para resiliencia energética y cambio medioambiental, pero al final termina siendo una suerte de cheque en blanco porque en el gobierno de Evo Morales se aprobó un crédito, o varios créditos, mejor dicho, por más de 500 millones de dólares bajo el mismo pretexto, y Bolivia es el mayor importador de mercurio, es un proceso de crisis bastante complejo. Entonces, esta plata que se va inyectando y que se va prestando el Estado boliviano no llega a destino final, es decir, de alguna forma ellos terminan haciendo informes ante la comunidad internacional, pero no llegan a destino final. Este panorama de crisis que hoy afronta el país y la pregunta de cuándo nos llega la crisis nos hace ver a nosotros que el gobierno tiene muy escasas opciones. La baja calificación que hemos recibido de las evaluadoras internacionales, sumado a este clima de crisis, la inestabilidad económica en nuestras reservas, la posibilidad de aprobar la ley del oro, nos hace ver que efectivamente el salvavidas del gobierno es la plata de los aportes de los bolivianos, ¿no? Estás hablando de 23.5, casi 24.000 millones de dólares que están en bolivianos, que ellos necesitan para poner sus salvavidas y aguantar hasta el 2025.
¿Cuál es el tema de fondo acá? No viene solo el cambio de AFP a gestora, sino que viene acompañado de un proyecto de ley del oro, que lo que plantea hoy en su última versión es básicamente que el Estado sea un comprador más de oro, y lo que quieren hacer con esta ley del oro es convertir esa plata de la gestora en dólares, ¿no? O sea, quieren convertir esos bolivianos, de esos 23.000 millones de dólares que hoy están en bolivianos, a 23.000 millones de dólares, para que se convierta en una suerte de salvavidas. Quisiera añadir yo un par de datos importantes para que la gente tenga una idea de más o menos cuánto se gasta en el Estado. Solamente en subvención a hidrocarburos, día, gastamos entre 12 millones a 16 millones de dólares día. Entonces, eso ya le da una imagen a la gente de la cantidad de plata que se necesita. Entonces, después de este análisis que hemos realizado, puntos más, puntos menos, porque el escenario ha ido cambiando de cuando hemos presentado la ley a ahora, eh, lo que él plantea nuestra ley básicamente es que existe una competencia muy leal entre la gestora pública, es decir, una gestora eh, cuyo gerente defiende y dice nuestra gestora es mejor que las EPPs porque tiene mayor rendimiento, lo que para mí es un análisis que no tiene ni pies ni cabeza porque no puedes comparar pues el rendimiento de unos meses con el rendimiento de años, ¿no? O sea, no tiene sentido lógico, no es una comparación lógica. Pero más allá de la opinión del gerente que salió a darle palo a nuestro proyecto sin leerlo porque justo no lo presentamos, él salió a dar declaraciones, solo lo anunciamos y salió a dar declaraciones de un proyecto que no conocía. Eh, lo real es que lo que nos interesa es que la gente pueda escoger, que la gente pueda decir, yo decido estar con la entidad privada o decido irme con la gestora pública y la que me genere mayor rentabilidad y la que genere mayor estabilidad a mis aportes es la que yo voy a seguir. Es decir, si a la fecha el gobierno, sobre texto de bonos soberanos, se ha ido prestando platita de la AFP para meterle al tesoro, sobre texto de inversión con altas tasas de interés, etcétera, y han bicicleteado esa plata, han encontrado la maña para hacer que la privada les dé plata. Entonces, ¿qué va a hacer con una pública? O sea, el tema de fondo es, la gestora pública hoy no goza de la autonomía que pregona tener el gerente de la gestora, porque es un funcionario público puesto a dedo por el ministro de Economía, que es puesto a dedo por el presidente del Estado. Entonces, vaya a saber la gente cómo le dice no el gerente de la gestora al ministro de Economía cuando le diga, oiga, usted me desembolsa 5.000 millones de dólares mañana. ¿No? Y vamos a hacer la figurita de siempre, ¿no? Vamos a decir que estamos invirtiendo en bonos soberanos y aquí vamos a comprar, etcétera, cosas. Entonces, el hecho de que la gente tenga la posibilidad de tener una privada le permite a la población tener mayor seguridad del destino de los aportes. Lo real y lo concreto es que lamentablemente nuestro proyecto de ley ni siquiera ha sido tocado en comité, no tiene el avance que debería tener en las cámaras, ya hemos hecho las representaciones necesarias para que se pueda tocar de manera adecuada, más ahora que estamos en semejante inestabilidad por el tema del dólar y la ausencia de posibilidades que tienen tanto exportadores como importadores en el país. Pero lo concreto al final del día es que esta ley no se va a aprobar y que esta plata va a ser utilizada de mala manera por el gobierno porque necesitan un salvavidas. Ahora, el argumento que mencionaba Roberto ha sido motivo de debate, arduo debate jurídico respecto a la constitucionalidad o no de nuestro proyecto. El artículo 45, de 145 de la Constitución Política del Estado establece claramente que todos los bolivianos tienen acceso a la seguridad social y que no se puede concesionar ni privatizar la seguridad social, pero de ninguna manera le cierra las puertas a la seguridad privada. Es decir, una gestora o una AFP privada o un fondo de inversión privado puede ser autónomo, pero administrado y gerenciado desde el Estado. Es decir, lo que hoy hace la AFP es una figura que no es que está alejada de la Constitución. Puede tener un asilo político enmarcado dentro de la Constitución política, porque quien va a seguir manejando y teniendo control de esos recursos es el Estado, ¿no? Lo único que tú abres es el camino a la competencia. La constitucionalidad seguramente podrá generar un debate, desde nuestra perspectiva es constitucional, pero podemos y estamos dispuestos a escuchar el debate y los puntos de vista jurídicos de los especialistas, nos interesa mucho conocerlos. Lo concreto es que el gobierno no solamente se opone la inconstitucionalidad o la constitucionalidad puede ser un argumento, pero el tema de fondo no es la constitucionalidad, el tema de fondo es que el gobierno necesita los 23.5, casi 24 millones de mil millones de dólares para ponerse el salvavidas y tratar de salir de esta crisis. ¿Cuáles son los beneficios de tener la posibilidad de seguridad privada?
Primero, que la gente le puede exigir mejores fondos de inversión, mejores posibilidades de inversión, mejores manejos, una administración mucho más transparente. El tema con la gestora es que hasta hoy, hasta el día de hoy, con los pocos meses de funcionamiento que tiene, que no hay transparencia, no existe información adecuada. La gente no puede observar a cabalidad cómo se está desenvolviendo. Entonces, hay creo que un micrófono. Gracias, gracias Roberto. Entonces, para nosotros lo que es crucial es, primero, entender que la competencia es sana y es necesaria en cualquier tipo de estado y en cualquier tipo de situación. Segundo, el Estado no puede restringir las libertades individuales sobre pretexto de un control absoluto de las cosas. Las libertades individuales son y deben ser una garantía primordial en un Estado de derecho que además se dice ser democrático. Tercero, lo que nos interesa en el fondo, y es el objetivo principal de ese proyecto de ley, es proteger esa plata para que el gobierno no le meta mano y el día de mañana, porque seguramente quien va a tener jubilación de aquí a los siguientes 10 años puede estar tranquilo, pero mi generación, yo tengo 33 años, ya no tiene jubilación. O sea, yo afirmo con total certeza que yo no voy a tener jubilación. Yo no la voy a tener. Con las manos del gobierno en la gestora pública, me tengo que olvidar de tener jubilación. Entonces, el mal manejo de la gestora, sumada a la crisis económica mundial, más la inestabilidad financiera del gobierno, es la receta perfecta para que el gobierno utilice esos recursos para solventar el estado deficitario, pagar salarios, mantener las pegas de los funcionarios públicos, lo que quiera hacer, pero definitivamente no lo va a usar para una inversión sana. ¿Cuál es la salida? Para nosotros la salida es la aprobación, por supuesto, de nuestro proyecto de ley, pero además, en términos económicos claros, creemos firmemente que se tiene que achicar el Estado y hay que reducir el gasto público, hay que reducir el déficit fiscal y, sin duda, hay que mejorar las inversiones y las posibilidades del Estado boliviano, ¿no? Creemos firmemente que hoy estamos en un momento muy complejo y cierro haciendo la pregunta del principio. La pregunta del millón es ¿cuándo nos va a golpear la crisis? Y lamentablemente, como están yendo las cosas, yo me temo que va a ser más pronto de lo que estamos esperando y creo, lo dirán los expertos y los economistas, pero por cómo van las cosas, va a ser difícil que sean los recursos de la gestora los que nos puedan salvar. Entonces, así como vamos, yo creo que la gente tiene ya razones de las que preocuparse y le tocará al gobierno generar las certezas necesarias para darle estabilidad a la gente, sobre todo en el tema de la seguridad social, que es un tema que nos tiene que llamar a todos, porque es, primero, la plata de la gente, no es la plata del gobierno, y segundo, es una plata que no se puede usar como salvavidas, sino más bien tiene que ser la seguridad de aquellas personas que se van a jubilar y que tienen derecho total a una vejez digna. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Andrea. En concreto, lo que está haciendo Comunidad Ciudadana es proponer una ley que modifique parcialmente la actual ley de pensiones de manera que permita la subsistencia tanto de la gestora pública como de las administradoras de fondos de pensiones privadas, dando a cada ciudadano la posibilidad de escoger cuál de esas instituciones administrará sus recursos. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, efectivamente, en concreto lo que estamos pidiendo es que exista un fondo o dos fondos privados de inversión para que la gente pueda escoger si se va con la gestora pública o se va con cualquiera de estos dos fondos, que no necesariamente tienen que ser las AFPs que están funcionando ahora, que ya han expresado que se quieren ir corriendo, ¿no? O sea, ese es un añadido, no necesariamente tienen que ser ellas, pueden ser otras, pero la idea es que la gente tenga la posibilidad de establecer un sistema de competencia y poder elegir para, de nuevo, darle seguridad a sus aportes. Muchas gracias.